El divorcio que desencadenó todo. El sonido del bolígrafo rasgando el papel llenaba la pequeña oficina, frío y aséptico. Vanessa se aferraba a la pluma como si al soltarla pudiera desmoronarse por completo. Frente a ella, Jorge, su ahora ex esposo, permanecía impasible, sin una palabra, ni una última mirada de despedida. Todo lo que compartieron, los momentos de risa, las promesas de amor eterno, se resumía en ese gesto mecánico: firmar el divorcio. El abogado dio un pequeño suspiro y retiró los documentos. «Listo», dijo, rompiendo el silencio que había pesado en la habitación. «Están oficialmente divorciados». Vanessa no respondió de inmediato. Su corazón latía rápido, pero no por tristeza, el alivio la envolvía lentamente. Había sido una decisión difícil, pero necesaria. Durante años, había soportado un matrimonio que nunca fue por amor, sino por conveniencia. Un matrimonio que, desde el principio, no había sido elegido por ella, sino por su madre. Su madre. Claudia. Cuando Vanessa salió de la oficina, el frío viento de la ciudad le golpeó el rostro, despertando sus sentidos. El peso que había llevado en los hombros durante tanto tiempo parecía más ligero ahora, pero la verdadera prueba aún estaba por venir. Apenas cruzó el umbral de su casa, su teléfono vibró. Era un mensaje de su madre. «¿Ya lo hiciste? ¿Ya firmaste esa estupidez?» Vanessa cerró los ojos por un momento. Sabía lo que vendría. Sabía que su madre jamás la apoyaría en esta decisión. Para Claudia, el divorcio no era más que un fracaso. Desde pequeña, Vanessa había sido educada para mantener las apariencias, para no mostrar debilidades y, sobre todo, para no poner en riesgo el estatus de la familia. El matrimonio con Jorge había sido el mayor logro de su madre. Él era de una familia adinerada, respetado en el mundo de los negocios. Para Claudia, era un símbolo de éxito, una medalla que presumía ante sus amigas en cada evento social. Vanessa contestó con la voz temblorosa pero firme: «Sí, ya lo hice. Estoy divorciada». No pasaron ni 5 segundos antes de que el teléfono comenzara a sonar. La pantalla mostraba el nombre de su madre. Con un suspiro profundo, Vanessa contestó. «¿Cómo pudiste hacer esto, Vanessa?» O la voz de Claudia era fría, calculadora. «Has arruinado todo. ¿Te das cuenta de lo que has hecho?» Vanessa sintió una presión en el pecho, pero no iba a dejarse intimidar. «No esta vez. No puedo seguir viviendo una mentira, mamá. Yo nunca lo amé. Esto es lo mejor para mí». «¿Para ti?» Claudia soltó una carcajada amarga. «¿Y qué hay de la familia? ¿Qué hay de todo lo que hemos construido? Ese matrimonio era nuestra estabilidad. Has sido una ingrata, una egoísta». Las palabras de su madre la golpearon con fuerza. Para Claudia, la felicidad de su hija nunca había sido una prioridad. Lo que realmente le importaba era la imagen, el dinero, el poder. Vanessa había sido una herramienta, un medio para alcanzar un estatus más alto. «No me importan ni el dinero ni el estatus, mamá. Quiero ser feliz, quiero tener una vida en la que pueda respirar sin sentirme ahogada». Claudia guardó silencio por unos segundos, un silencio que hablaba más que 1000 palabras. «Estás sola en esto, Vanessa. No cuentes conmigo. Si has decidido tirar tu vida a la basura, hazlo sola». Vanessa sintió una lágrima resbalar por su mejilla, pero rápidamente la limpió. No iba a dejarse vencer. «No más. No necesito que me apoyes, mamá. Por primera vez en mi vida, voy a elegir por mí. Y eso es lo único que necesito». Claudia colgó sin decir una palabra más. Vanessa dejó caer el teléfono en la mesa. Su pecho se expandía con una mezcla de liberación y dolor. Sabía que lo que venía no sería fácil. El divorcio había desencadenado no solo la ruptura de su matrimonio, sino también la inevitable fractura con su madre. Pero en lo más profundo de su corazón, Vanessa sintió por primera vez en mucho tiempo una chispa de esperanza. Mientras la noche caía sobre la ciudad, Vanessa se permitió sonreír levemente. El divorcio, esa temida palabra que había cargado con tanto miedo, no era el final. Era el comienzo de su verdadera historia, una donde, por fin,
podría elegir su propia felicidad, aunque el precio fuera alto. El precio del orgullo de su madre. El peso del orgullo maternal. Vanessa se despertó esa mañana con el pecho aún pesado, como si los restos de la conversación con su madre hubieran quedado incrustados en su alma. Mientras el sol apenas iluminaba su pequeño apartamento, el silencio de la casa era casi ensordecedor. Era la primera vez en años que despertaba sola, sin la compañía de Jorge, sin las constantes demandas de su madre. Aunque la soledad le pesaba, algo dentro de ella la impulsaba a seguir adelante. Había elegido su felicidad, pero ahora debía enfrentarse a las consecuencias del orgullo de Claudia. Se preparó un café mientras repasaba mentalmente las palabras de su madre. Ingrata, egoísta, arruinaste todo. No podía sacárselas de la cabeza. Desde que era una niña, Claudia había controlado cada aspecto de su vida. Su educación, su ropa, sus amistades. Todo había sido seleccionado cuidadosamente para mantener una imagen perfecta. Su madre siempre le decía que, en este mundo, la imagen lo era todo, y que el amor era un lujo que solo los débiles se podían permitir. Ese pensamiento la hizo regresar a su infancia. Recordó las palabras de Claudia cuando apenas era una adolescente y había expresado su interés en estudiar arte. Eso no es una carrera, Vanessa. Necesitas algo que te dé dinero, algo que te ponga por encima de los demás. Las pasiones son para los pobres. Vanessa había cedido, como lo hacía siempre. Había estudiado administración, había entrado en un mundo que nunca le interesó, todo para cumplir con las expectativas de su madre. Y cuando conoció a Jorge, el hombre perfecto según Claudia, hijo de una familia influyente, con una fortuna considerable y una carrera en ascenso. Fue como si el destino la hubiera empujado a casarse sin siquiera tener una elección real. Vanessa suspiró mientras bebía su café. El peso del orgullo de su madre siempre había estado allí, aunque lo hubiera ignorado por mucho tiempo. Pero ahora, en esta nueva etapa de su vida, debía deshacerse de esa carga. A pesar de todo, no podía evitar sentir un vacío, como si al liberarse del control de Claudia, hubiera dejado una parte de ella misma atrás. El timbre de la puerta interrumpió sus pensamientos. Al abrir, se encontró con Marta, una de las amigas más cercanas de su madre, quien nunca dejaba de hacerle preguntas incómodas en las reuniones familiares. Vanessa, querida, dijo Marta con una sonrisa fingida mientras le daba 2 besos en las mejillas. Me enteré de lo del divorcio. ¿Cómo estás? Vanessa frunció el ceño, sin saber muy bien cómo interpretar esa visita inesperada. Estoy bien, Marta. Gracias por preguntar. Ay, qué pena, Marta se llevó una mano al pecho, exagerando su gesto. Tu madre está destrozada. Dice que no sabe qué hacer contigo. Nos preocupas mucho, ya sabes, después de todo lo que ella ha hecho por ti. ¿Cómo es posible que tiraras todo eso por la borda? El comentario le cayó como una piedra. Vanessa no pudo evitar apretar los puños, conteniendo las ganas de responderle a Marta de una manera poco educada. Lo que hice fue lo mejor para mí, respondió, tratando de mantener la calma. No soy feliz con Jorge, y eso es lo único que debería importar. Pero Vanessa, Marta continuó, con un tono condescendiente, el matrimonio no es solo felicidad. Se trata de sacrificio, de compromiso. Y tu madre siempre pensó que estabas destinada para cosas grandes. Un matrimonio con un hombre como Jorge era una oportunidad que cualquier chica desearía. No es solo sobre ti, querida. Es sobre la familia. Vanessa sintió que la rabia hervía dentro de ella. No era solo su madre quien pensaba así. Todo su círculo social compartía esa misma mentalidad. Para ellos, su divorcio no era una cuestión de bienestar personal, sino un golpe al orgullo de la familia. Marta representaba la voz de esa sociedad cerrada, donde la imagen y el dinero siempre estaban por encima de la felicidad personal. Y gracias por tu preocupación, Marta, dijo Vanessa finalmente, dando por terminada la conversación, pero no necesito consejos. Tengo claro lo que quiero. Marta la observó por un momento, sorprendida por la firmeza en sus palabras. Luego se despidió con la misma sonrisa artificial con la que había llegado. Al cerrar la puerta, Vanessa sintió un nudo en el estómago.
Sabía que cada persona que su madre había influenciado pensaba igual que Marta. Y lo más duro de aceptar era que Claudia no iba a cambiar. Para ella, el fracaso de Vanessa no era solo personal, era un ataque directo a su propio orgullo. Decidida a no dejarse consumir por el dolor, Vanessa salió a caminar por el parque cercano. Mientras el viento le despeinaba el cabello, se dio cuenta de que toda su vida había sido un reflejo de los deseos de su madre. Pero ahora, por primera vez, tenía la oportunidad de definir quién era sin el peso de Claudia sobre sus hombros. A medida que avanzaba por el sendero, Vanessa recordó las palabras de una amiga que había conocido recientemente, Sofía. El orgullo de nuestros padres puede ser una prisión, pero nuestra libertad siempre está en nuestras manos. Y en ese momento, comprendió que su camino hacia la libertad no iba a ser fácil, pero estaba dispuesta a luchar por ello. De regreso a su apartamento, Vanessa se prometió a sí misma que no dejaría que las opiniones de los demás, ni el control de su madre, definieran su vida. Era hora de romper esas cadenas y descubrir quién era realmente, lejos de los ideales vacíos de Claudia. Aún así, mientras la noche caía sobre la ciudad, el peso del orgullo maternal seguía amenazando con aplastarla. Sabía que su madre no se rendiría tan fácilmente, y que el camino hacia su propia felicidad iba a estar lleno de desafíos. Pero por primera vez en mucho tiempo, Vanessa estaba dispuesta a enfrentarlos. Secretos en el pasado. Vanessa estaba sentada en la sala de su pequeño apartamento, contemplando la lluvia que golpeaba suavemente el vidrio de la ventana. El ruido de las gotas la relajaba, pero también le traía una extraña sensación de inquietud. Sabía que, después de romper con Jorge y desafiar el control de su madre, lo peor estaba por venir. Había algo más profundo en su relación con Claudia, una distancia emocional que siempre había sentido, pero nunca se atrevió a investigar. Esa noche, decidió visitar la antigua casa de su infancia, el lugar donde había crecido, y donde probablemente estaban guardados muchos de los secretos que sentía que su madre le había ocultado. Hacía tiempo que no iba, y no estaba segura de cómo sería la bienvenida. Su madre había dejado claro que la consideraba una traidora, pero Vanessa sentía que ese día era inevitable. Cuando llegó, la gran puerta de la casa familiar parecía aún más imponente bajo la lluvia. Respiró hondo antes de tocar el timbre. La puerta se abrió con un crujido y fue recibida por Elena, la ama de llaves que había trabajado con su familia durante años. «Señorita Vanessa, qué sorpresa», dijo Elena, con una mezcla de alegría y preocupación en su mirada. «No sabía que vendrías». «Tampoco lo tenía planeado», respondió Vanessa, intentando sonreír. «¿Está mi madre?» «Está en la sala», respondió Elena, asintiendo hacia el interior. «Pero no está de buen humor». Vanessa suspiró. Sabía que no sería una conversación fácil, pero algo dentro de ella la empujaba a descubrir que había más allá del orgullo de su madre. Cuando entró en la sala, Claudia la miró con frialdad. Estaba sentada en su elegante sillón de siempre, con una copa de vino en la mano y una expresión impenetrable. «¿Qué haces aquí?», preguntó Claudia sin molestarse en ocultar su molestia. «Quiero hablar», dijo Vanessa, tratando de mantener la calma. «Necesito entender algunas cosas. Sobre nosotras, sobre todo lo que ha pasado». Claudia tomó un sorbo de su vino, sus ojos clavados en los de su hija. «No hay nada que entender, Vanessa. Tomaste una decisión. Te advertí de las consecuencias. No tengo nada más que decirte». Vanessa apretó los puños, pero no iba a rendirse tan fácilmente. «Mamá, toda mi vida he hecho lo que tú querías. Me casé con Jorge porque tú lo querías, estudié lo que tú dijiste, seguí todas tus reglas. Pero ahora, estoy empezando a cuestionarme todo. Y siento que hay cosas que no sé. Cosas que me has ocultado». Claudia se tensó visiblemente. Era la primera vez que Vanessa veía a su madre perder un poco el control. Eso solo alimentó su curiosidad. «No te metas en lo que no entiendes, Vanessa», dijo Claudia, con un tono más cortante. «Todo lo que hice fue por tu bien». «¿Por mi bien?», replicó Vanessa, dando un paso hacia su madre. «No lo parece. Has manipulado mi vida desde que tengo memoria. Pero ya no soy una niña. Quiero la verdad. Quiero saber por qué siempre has sido así conmigo».
¿Qué es lo que estás escondiendo? El silencio que siguió fue ensordecedor. Claudia la miró, y por un momento, Vanessa creyó ver una sombra de dolor en los ojos de su madre, algo que nunca había percibido antes. Pero tan rápido como apareció, se desvaneció. No tienes derecho a venir aquí a exigirme nada, dijo Claudia finalmente, levantándose del sillón con su acostumbrada elegancia. Tu vida es tuya ahora. Si has decidido destruirla, hazlo. Pero no voy a rebajarme a justificar mis decisiones a una niña ingrata que no entiende lo que significa sacrificarse por su familia. Vanessa sintió como las lágrimas le ardían en los ojos, pero se negó a dejarla salir. Y no es sacrificio, mamá. Es control. Y no sé qué es lo que te impulsa, pero lo voy a averiguar. Ya no tienes poder sobre mí. Claudia dejó la copa sobre la mesa y se giró hacia la ventana, ignorando por completo las palabras de su hija. Desesperada por respuestas, Vanessa decidió actuar. Cuando su madre salió de la sala, subió rápidamente las escaleras hacia el despacho de su padre, un lugar que había permanecido cerrado desde que él falleció. Algo le decía que ahí, entre los viejos documentos, podría encontrar algo que le diera sentido a la frialdad de su madre. El despacho estaba cubierto de polvo, como si no hubiera sido tocado en años. Abrió los cajones del escritorio y, tras revisar papeles sin importancia, encontró una vieja caja de madera, oculta en un rincón. Dentro había cartas y documentos antiguos. Mientras los revisaba, uno de ellos llamó su atención, un acta de matrimonio. Pero no era la de su padre y su madre. Era el registro de un matrimonio previo de su madre, con un hombre del que nunca había oído hablar, Fernando Morales. Vanessa sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Su madre había estado casada antes? Esto nunca había salido a la luz. Siguió revisando los papeles y encontró una carta, amarillenta por el tiempo, firmada por Fernando. Claudia, te dejo porque no puedo seguir viviendo esta mentira. No te importa nada más que el dinero y el estatus. No sé qué clase de madre serás, pero rezo para que no le hagas a nuestra hija lo que me hiciste a mí. Vanessa leyó y releía esas palabras, su mente en un torbellino. ¿Una hija? ¿De qué estaba hablando esa carta? Era imposible que hablara de ella. Algo no encajaba. De repente, el eco de pasos resonó en el pasillo. Claudia estaba subiendo. Vanessa guardó rápidamente los papeles en la caja, cerrándola justo antes de que su madre apareciera en la puerta. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Claudia, su voz llena de sospecha. Vanessa la miró, con los papeles aún frescos en su mente, pero decidió no decir nada. No todavía. Solo recordando a papá, respondió Vanessa con una sonrisa tensa. Claudia la observó en silencio por un largo momento antes de dar media vuelta y salir del despacho. Vanessa se quedó allí, con la mente hecha un caos. Su madre le había ocultado un matrimonio anterior, y la carta hablaba de otra hija. Estaba claro que Claudia había sido una persona diferente en el pasado, pero ¿por qué había cambiado? ¿Y quién era esa hija de la que hablaba Fernando? Sabía que las respuestas a estas preguntas cambiarían para siempre la forma en que veía a su madre, y a sí misma. La traición definitiva. Vanessa no había podido dormir desde que descubrió los documentos en el despacho de su padre. Las palabras de Fernando, el hombre con el que su madre había estado casada antes de su padre, resonaban en su cabeza. No sé qué clase de madre serás, pero rezo para que no le hagas a nuestra hija lo que me hiciste a mí. La carta hablaba de otra hija, pero Vanessa no podía entender a quién se refería. Su madre nunca le había mencionado nada sobre un matrimonio anterior ni mucho menos sobre otra hija. Ese descubrimiento había sacudido todo lo que creía saber sobre su familia. ¿Era posible que su madre hubiera tenido una hija antes de casarse con su padre? Y si era así, ¿dónde estaba esa persona ahora? Decidida a encontrar respuestas, Vanessa se dirigió a la oficina de archivos civiles para investigar el nombre de Fernando Morales. Si su madre había estado casada con él, debía haber algún registro, alguna pista que le revelara más detalles sobre esa relación. Después de largas horas buscando, finalmente encontró un expediente que confirmaba el matrimonio de Claudia y Fernando, pero lo que descubrió a continuación la dejó sin aliento. Había un registro de nacimiento de una niña llamada Isabel Morales,
hija de Fernando y Claudia. Vanessa sintió que el mundo se le venía encima. No solo tenía una media hermana de la que nunca había oído hablar, sino que su madre había mantenido ese secreto enterrado durante toda su vida. ¿Por qué Claudia habría ocultado algo tan importante? ¿Qué había pasado con Isabel? ¿Y por qué su madre la había traicionado de esa manera? Con el expediente en mano, Vanessa se dirigió a casa de su madre. Sabía que esta confrontación sería decisiva. Cuando llegó, Claudia estaba en el jardín, tomando una copa de vino como si el mundo fuera perfecto. Pero Vanessa ya no podía ver esa imagen sin sentir que todo era una mentira. «Mamá, tenemos que hablar», dijo, entrando directamente al punto sin rodeos. Claudia levantó una ceja, sin apartar la mirada de la copa. «¿De nuevo con tus recriminaciones?», respondió fríamente. «No sé qué más quieres de mí, Vanessa». Vanessa tomó aire y soltó las palabras que había estado conteniendo. «¿Quién es Isabel Morales?». El rostro de Claudia palideció de inmediato, y la copa en su mano tembló. Durante unos segundos, no hubo respuesta. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. «Y no sé de qué estás hablando», intentó mentir Claudia, su voz más débil de lo habitual. «Y deja de mentirme, mamá. Lo sé todo. Encontré los documentos en el despacho de papá. Sé que estuviste casada con Fernando Morales. Sé que tuviste una hija, Isabel. ¿Por qué nunca me lo dijiste?». Claudia se levantó lentamente, tratando de recuperar el control de la situación. «Eso no tiene nada que ver contigo, Vanessa. Esa parte de mi vida terminó hace mucho tiempo». «¿Terminó?», replicó Vanessa con incredulidad. «¿Cómo puedes decir eso? Ya es tu hija, mi hermana. ¿Qué le pasó? ¿Por qué nunca hablaste de ella?». Claudia apretó los labios, su rostro endurecido. La frialdad en su mirada regresó con más fuerza que nunca. «Isabel no es parte de esta familia. No lo ha sido por mucho tiempo, y no tienes por qué saber nada sobre ella». «¿No es parte de esta familia? Ya es tu hija». Y gritó Vanessa, incapaz de contener la ira. «¿Cómo puedes ser tan cruel? No puedo creer que hayas ocultado algo tan importante». «¿Qué le hiciste, mamá? ¿Dónde está Isabel?». Claudia respiró hondo, y cuando habló, su voz era gélida y cortante. «Isabel hizo su elección. Se fue con su padre cuando nos divorciamos. Nunca volvió, y no tenía por qué hacerlo. Ella no tenía lugar en mi vida, ni en esta familia. Lo que hice fue por tu bien, Vanessa. Siempre lo fue». «¿Mi bien?», preguntó Vanessa, casi riendo con amargura. «No puedes decir que todo lo que haces es por mí cuando me has controlado, manipulado y mentido toda mi vida. Me ocultaste a mi hermana». «¿Qué clase de madre hace algo así?». «Una madre que sabe lo que es mejor para sus hijos», replicó Claudia, su tono afilado como un cuchillo. «Isabel era un error. Su padre era un error. Yo tenía que empezar de nuevo, y lo hice contigo. Tú eras mi única oportunidad de hacer las cosas bien». Vanessa sintió como si el aire fuera demasiado espeso para respirar. Su madre acababa de admitir que la había visto como un simple reemplazo, una segunda oportunidad para corregir lo que había hecho mal con Isabel. «Y nunca fuiste capaz de querer a nadie más que a ti misma», murmuró Vanessa, con la voz quebrada. «Siempre pensé que era yo la que fallaba, que no era lo suficientemente buena para ti. Pero ahora lo entiendo. No era yo. Nunca fuiste capaz de amar de verdad». Claudia dio un paso hacia ella, sus ojos duros. «No tienes ni idea de lo que estás diciendo, Vanessa. No sabes lo que tuve que sacrificar para darte la vida que tienes». «Y no, mamá», gritó Vanessa, con lágrimas en los ojos. «Tú sacrificaste a Isabel, y me sacrificaste a mí también. Por tu orgullo, por tu necesidad de controlar todo. Nunca te importó mi felicidad, solo te importaba que todo se viera perfecto desde afuera». El silencio que siguió fue devastador. Claudia no tenía palabras para defenderse porque, en el fondo, sabía que Vanessa tenía razón. Vanessa, con el corazón roto, se dio la vuelta para irse.
Pero antes de salir de la casa, se detuvo un momento. Voy a encontrar a Isabel. Merecemos conocer la verdad, sin tus mentiras. No puedes seguir destruyendo todo lo que tocas. Sin esperar una respuesta, salió de la casa, dejando a su madre sola, en medio de los restos de las mentiras que había construido durante años. La traición definitiva de Claudia había sido no solo el control sobre su vida, sino la destrucción de su propia familia por orgullo. Ahora, Vanessa sabía lo que tenía que hacer: buscar a Isabel, conocer su historia y, tal vez, encontrar la paz que su madre le había robado. La soledad y la reconstrucción. Los días posteriores a la confrontación con su madre fueron un torbellino emocional para Vanessa. Había esperado encontrar respuestas, pero lo único que sentía ahora era una soledad devastadora. El descubrimiento de Isabel y la fría traición de su madre la dejaron con un vacío profundo que no sabía cómo llenar. Su vida entera, desde la infancia hasta ese momento, parecía estar construida sobre mentiras. Vanessa había abandonado la casa de su madre de manera definitiva, rompiendo el último lazo que la mantenía atada a ella. Se mudó a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, lejos de las sombras del pasado, donde esperaba poder encontrar la paz que tanto anhelaba. El apartamento era modesto, pero representaba su primer paso hacia la libertad. Cada rincón vacío le recordaba lo mucho que había perdido, pero también lo mucho que le quedaba por reconstruir. El silencio en ese lugar era abrumador. Vanessa había estado acostumbrada a una vida rodeada de apariencias y ruido, a la constante presión de cumplir con las expectativas de su madre. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, se encontraba sola con sus pensamientos. Las noches eran las más difíciles, los recuerdos la asaltaban, y la sensación de soledad la envolvía como una niebla densa. A menudo se preguntaba si había tomado la decisión correcta al alejarse de su madre y de todo lo que conocía. A pesar de la soledad, Vanessa sabía que el primer paso para sanar era aceptar el dolor. Permitirse sentir esa tristeza, esa traición, y no huir de ella. Lloró muchas veces, permitiendo que las lágrimas lavaran las heridas que su madre había causado. Recordaba las palabras duras de Claudia, cómo la había manipulado y usado como un peón en su juego de perfección social. Esos recuerdos la atormentaban, pero también la empujaban a seguir adelante. No quería ser como su madre, y eso significaba romper con todo lo que había conocido hasta ahora. Un día, mientras estaba sentada en el sofá mirando las cajas aún sin desempacar, decidió que era hora de empezar su propio proceso de reconstrucción. Vanessa siempre había querido estudiar psicología, pero su madre había insistido en que se dedicara a los negocios, convencida de que una carrera lucrativa era lo único que garantizaba el éxito. Sin embargo, ahora que estaba sola, Vanessa decidió retomar sus sueños. Se inscribió en un curso de psicología en línea, algo pequeño para empezar, pero un primer paso hacia lo que realmente le apasionaba. Estudiar le daba una sensación de propósito, algo en lo que concentrarse en medio de la tormenta emocional que estaba atravesando. La psicología la ayudaba a entender mejor sus propios sentimientos, a ver el control y la manipulación de su madre bajo una nueva luz. Pero también le permitió ver que no todo el mundo era como Claudia, que el amor verdadero y el apoyo genuino existían fuera de la esfera de poder y control en la que había crecido. Sin embargo, la búsqueda de Isabel no había sido olvidada. A pesar de la frialdad de su madre, Vanessa sentía la necesidad de encontrar a su hermana. Era lo único que le quedaba de esa parte oculta de su familia, y tal vez, encontrar a Isabel le permitiría obtener el cierre que tanto necesitaba. Pero el camino para encontrarla no sería fácil. No había rastro de Isabel en las redes sociales ni registros recientes de su paradero. Todo lo que tenía era un nombre y una historia rota que necesitaba reconstruir. Mientras intentaba avanzar en su propia vida, Vanessa se aferraba a la esperanza de que su hermana también estuviera buscando respuestas. La posibilidad de que Isabel estuviera viva, en algún lugar, cargando con su propia versión de la historia, le daba fuerzas. Tal vez, ambas habían sido víctimas del orgullo desmedido de Claudia, y juntas podrían reconstruir algo que nunca tuvieron, una relación auténtica, lejos de las mentiras que las habían separado. La soledad de Vanessa no desapareció de la noche a la mañana. Seguía habiendo momentos oscuros, noches de insomnio y días en los que el vacío parecía insoportable. Pero poco a poco, encontró maneras de llenar esos espacios. Hizo nuevos amigos en sus clases,
Empezó a asistir a terapia para trabajar en sus emociones no resueltas y, sobre todo, comenzó a perdonarse a sí misma por haber permitido que su madre la controlara durante tanto tiempo. El proceso de reconstrucción era lento, pero cada pequeño paso contaba. Aprendió a disfrutar de su propia compañía, a descubrir quién era más allá de las expectativas que se le habían impuesto. Aprendió a definir su propio valor, no en términos de éxito o apariencias, sino en su capacidad para ser auténtica, para elegir su felicidad por encima de todo. En medio de esa reconstrucción, Vanessa se dio cuenta de algo importante: su madre nunca había sabido ser feliz. El control que ejercía sobre los demás era una máscara para su propio vacío interior. Pero Vanessa no quería seguir ese mismo camino. Quería liberarse, no solo de su madre, sino también de las cadenas invisibles del resentimiento y la rabia que todavía cargaba. Y así, poco a poco, la soledad se convirtió en una aliada. En lugar de ser una prisión, la soledad le permitió reconstruirse desde las ruinas, pieza por pieza. Vanessa aún no sabía qué le deparaba el futuro, pero una cosa era segura: no estaba dispuesta a seguir viviendo bajo la sombra del orgullo de su madre. Estaba lista para reconstruir su vida, esta vez a su manera. El encuentro con el pasado. Los días seguían pasando, y mientras Vanessa continuaba con su proceso de sanación y reconstrucción personal, una inquietud no la dejaba tranquila: la necesidad de saber más sobre su hermana, Isabel. La obsesión por encontrarla había crecido dentro de ella como una llama imparable. ¿Cómo era posible que Claudia hubiera ocultado a su propia hija por tantos años? ¿Qué más secretos oscuros se escondían en su familia? Una tarde, mientras organizaba algunos documentos antiguos que había recogido de la casa de su madre, Vanessa encontró una vieja caja polvorienta que no recordaba haber visto antes. Estaba guardada en el fondo de un armario, entre papeles olvidados y objetos sin valor. La curiosidad la invadió. Al abrirla, encontró cartas, fotos antiguas y algunos documentos amarillentos por el paso del tiempo. En una de las fotos, reconoció a su madre, más joven, sonriendo junto a un hombre que no era su padre. Esa imagen le estremeció. Sabía que su madre había tenido otras relaciones antes, pero no recordaba haber visto nunca a ese hombre. Entre los papeles, una carta destacaba. Estaba dirigida a Claudia y fechada más de 20 años atrás, cuando Vanessa era apenas una niña. La carta estaba firmada por alguien llamado Esteban, quien parecía estar desesperado por contactar a su hija, Isabel. El hombre hablaba del dolor que sentía por haber sido alejado de ella, mencionando que Claudia se había llevado a la niña lejos de él, sin dejarle ni una oportunidad de estar presente en su vida. Vanessa leyó la carta varias veces, cada palabra haciéndola sentir más y más angustiada. No solo su madre había ocultado la existencia de Isabel, sino que también había apartado deliberadamente al padre de la niña de sus vidas. ¿Cómo podía haber sido capaz de tanto? ¿Qué razones había tenido para romper esos lazos de una manera tan cruel? Las preguntas comenzaron a acumularse en su mente, pero una cosa era clara: este hombre, Esteban, podría tener las respuestas que tanto necesitaba. Quizás, a través de él, Vanessa finalmente podría encontrar a Isabel. Con el nombre y algunos detalles en mano, decidió investigar más sobre él. Las redes sociales y las bases de datos en línea le dieron algunas pistas, pero lo que realmente llamó su atención fue un pequeño negocio en una ciudad cercana a la que Esteban parecía estar vinculado. Se trataba de un taller de carpintería. ¿Sería posible que fuera el lugar donde trabajaba? Después de días de deliberar, Vanessa decidió que no podía seguir viviendo en la incertidumbre. Debía enfrentarse a su pasado, incluso si las respuestas eran dolorosas. Con determinación, tomó su coche y emprendió un viaje hacia la ciudad donde esperaba encontrar al hombre que, tal vez, podría desvelar el misterio que tanto la inquietaba. El taller de carpintería era modesto, pero bien cuidado. El aroma de la madera recién cortada llenaba el aire, y el sonido de martillazos y sierras acompañaba el ambiente. Vanessa se detuvo frente a la entrada, sintiendo como su corazón latía con fuerza en su pecho. Aún no sabía qué decir o cómo abordar la situación, pero sabía que no podía dar marcha atrás. Respiró hondo y entró. Un hombre de cabello gris y manos ásperas, visiblemente mayor, estaba concentrado trabajando en una pieza de madera. Al levantar la mirada y notar la presencia de Vanessa, dejó sus herramientas y se acercó. Tenía una expresión amable,
aunque algo cansada, y sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y curiosidad. «Hola», dijo Vanessa, tratando de sonar firme, aunque la voz le temblaba ligeramente. «¿Usted es Esteban?» El hombre asintió lentamente, sin decir una palabra de inmediato. Parecía estar evaluando la situación, tratando de entender quién era la joven que estaba frente a él. «Mi nombre es Vanessa», continuó ella. «Creo que usted conoce a mi madre. Claudia». El rostro de Esteban cambió al escuchar ese nombre. Su expresión se endureció y una sombra de dolor cruzó por sus ojos. Se tomó unos segundos antes de responder. «Y sí, conozco a Claudia», dijo en voz baja, como si el simple hecho de pronunciar su nombre le trajera viejos recuerdos. Vanessa respiró hondo, sabiendo que lo que estaba a punto de decir podría traer consigo una avalancha de emociones para ambos. «He venido porque creo que usted es el padre de mi hermana, Isabel». El silencio que siguió fue abrumador. Esteban se quedó inmóvil, sus ojos fijos en los de Vanessa, como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. Finalmente, bajó la mirada y asintió lentamente. «Isabel», murmuró. «No he sabido de ella en muchos años. Tu madre se la llevó y nunca más pude verla». El dolor en su voz era palpable, y Vanessa sintió un nudo formarse en su garganta. Sabía que la historia que estaba a punto de escuchar no sería fácil de digerir, pero estaba preparada. Esteban la invitó a sentarse en una pequeña mesa en la parte trasera del taller. Allí, entre herramientas y madera, comenzó a contarle la verdad que Claudia le había ocultado durante tantos años. Le habló de su relación con Claudia, de cómo ella había sido siempre una mujer ambiciosa y controladora, incapaz de aceptar un no por respuesta. Esteban, por su parte, había sido un hombre sencillo, con un amor profundo por su hija. Sin embargo, cuando la relación con Claudia comenzó a deteriorarse, ella decidió apartarlo de la vida de Isabel, sin dejarle oportunidad de luchar por su derecho como padre. «Intenté contactarla muchas veces, pero Claudia siempre me lo impidió», dijo Esteban, con la voz rota. «Isabel era solo una niña cuando la vi por última vez. Nunca supe qué fue de ella». Vanessa sintió una mezcla de rabia y tristeza. Su madre no solo había arruinado su vida, sino también la de Esteban y su hermana. Y ahora, debía encontrar a Isabel para, de alguna manera, enmendar lo que Claudia había destrozado. «Y no sé dónde está Isabel», dijo Vanessa, tratando de mantener la calma, «pero voy a encontrarla. Y cuando lo haga, quiero que sepa la verdad, quiero que sepa que usted nunca dejó de buscarla». Esteban asintió, y por primera vez en mucho tiempo, sus ojos reflejaron una chispa de esperanza. El encuentro con el pasado no fue fácil para Vanessa, pero le dio la claridad que tanto necesitaba. Sabía que el camino para encontrar a Isabel sería largo, pero ahora tenía una dirección, una historia y una nueva aliada, la verdad. Y con esa verdad en mano, Vanessa estaba más decidida que nunca a enfrentarse a las consecuencias de su madre, a reconstruir su relación con Isabel y a liberarse del peso del pasado que durante tantos años la había atormentado. El precio del orgullo. El viento frío de la tarde golpeaba el rostro de Vanessa mientras conducía de regreso a su hogar. El encuentro con Esteban había sido intenso, abriendo heridas viejas que nunca pensó que existieran. Ahora comprendía hasta qué punto el orgullo y la ambición de su madre habían destruido las vidas de aquellos a su alrededor. Pero también entendía algo más. Claudia había preferido sacrificar la felicidad de sus seres queridos para mantener una fachada de control y perfección. Esa misma noche, al llegar a casa, Vanessa se sentó frente a su ventana, observando las luces de la ciudad a lo lejos. Su mente no dejaba de procesar todo lo que había aprendido. El orgullo de Claudia había llevado a su familia a la ruina emocional, alejándola de su hermana, separando a Esteban de su hija, y condenando a Vanessa a vivir bajo una constante sombra de desconfianza y traición. Decidida a confrontar a su madre, Vanessa se armó de valor y llamó a Claudia. Sabía que ese enfrentamiento no sería fácil, pero ya no tenía miedo. Por primera vez en su vida, se sentía lista para enfrentarse a la verdad, sin importar las consecuencias. Claudia contestó después de varios tonos, su voz firme y distante, como si el paso del tiempo y los recientes eventos no hubieran afectado su frialdad habitual. «¿Y qué quieres, Vanessa?», preguntó Claudia, su tono impersonal.
Vanessa apretó el teléfono con fuerza, sintiendo como la rabia que había contenido por tanto tiempo comenzaba a hervir dentro de ella. Necesito hablar contigo, mamá. Es importante, dijo Vanessa, tratando de mantener la calma, aunque sabía que la conversación no sería tranquila. Hubo un silencio al otro lado de la línea antes de que Claudia respondiera. No tengo tiempo para dramas, respondió, en su habitual tono condescendiente. Vanessa sintió como la furia la invadía. No podía creer que su madre continuara con esa actitud de superioridad, incluso después de todo lo que había hecho. No se trata de dramas, mamá, dijo Vanessa, con la voz firme. Se trata de la verdad. He hablado con Esteban. El silencio al otro lado fue casi ensordecedor. Vanessa sabía que había tocado un punto sensible. Claudia no había esperado que su hija llegara tan lejos en su búsqueda. Finalmente, su madre habló, pero su tono había cambiado, ahora era más frío, más calculador. Y no sé qué te habrá dicho ese hombre, pero nada de eso tiene relevancia ahora, dijo Claudia. Lo que hice fue por el bien de nuestra familia. Tú no entiendes las decisiones que tuve que tomar. Vanessa dejó escapar una risa amarga. ¿El bien de la familia? ¿Así justificaba Claudia su crueldad? El precio del orgullo de su madre había sido demasiado alto. ¿El bien de la familia? Repitió Vanessa, su voz llena de incredulidad. Mamá, destruiste a nuestra familia. Separaste a Isabel de su padre, lo alejaste de nuestras vidas y me hiciste creer que nunca existió. Y todo por tu maldito orgullo. Claudia guardó silencio por unos segundos, como si estuviera evaluando su respuesta. Pero cuando habló, su voz seguía siendo fría, como si todo lo que Vanessa le dijera no tuviera el poder de tocarla. Todo lo que hice fue para protegerte, Vanessa, dijo con firmeza. Esteban no era adecuado para Isabel, ni para mí. No iba a permitir que un hombre débil arruinara nuestras vidas. Y tú siempre has sido demasiado emocional para entenderlo. ¿Protegerme? Vanessa casi gritó, ya incapaz de controlar su ira. Me protegiste de la verdad. Me hiciste vivir una mentira. Isabel tenía derecho a saber quién era su padre. Tú no tenías el derecho de decidir por ella. Claudia no respondió de inmediato. Vanessa podía imaginarla, sentada en su lujosa casa, rodeada de las cosas que tanto valoraba, pero completamente sola. El precio de su orgullo había sido su aislamiento, la pérdida de sus relaciones más importantes. Vanessa se dio cuenta de que su madre nunca lo admitiría, pero Claudia había pagado el precio más alto de todos, su humanidad. No tienes idea de lo que he sacrificado, respondió Claudia finalmente, su voz quebrada por primera vez en mucho tiempo. He hecho todo lo posible para darte una vida mejor, para que no tuvieras que luchar como yo lo hice. Vanessa sintió una punzada de tristeza en el pecho. Por un breve momento, casi pudo comprender el dolor que su madre había escondido tras esa fachada de perfección. Pero también entendía que, al final, Claudia había sido consumida por su propio orgullo, incapaz de ver el daño que había causado a quienes más amaba. Y no me diste una vida mejor, mamá, dijo Vanessa, con la voz más suave. Me quitaste la oportunidad de conocer la verdad. Nos alejaste de Isabel, nos robaste la posibilidad de ser una familia de verdad. El silencio que siguió fue definitivo. Vanessa supo, en ese instante, que no había más que decir. Claudia nunca admitiría su error, su orgullo siempre sería su escudo. Y Vanessa entendió que no necesitaba su perdón, porque, al final, su madre era prisionera de su propio orgullo. Había perdido todo lo que realmente importaba, pero no lo aceptaría. Voy a encontrar a Isabel, dijo Vanessa, tomando el control de su vida. Y no me importa si tú decides seguir encerrada en tu mundo de mentiras. Ya no me afectas más, mamá. Yo elijo mi felicidad, no las apariencias. Colgó el teléfono, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Había cerrado un ciclo, había confrontado a su madre, y aunque no había obtenido el cierre que buscaba, había encontrado algo más importante, su libertad. Ahora, Vanessa podía continuar su búsqueda de Isabel sin el peso del pasado aplastando su espíritu. El precio del orgullo había sido alto, pero Vanessa no lo seguiría pagando. Era tiempo de vivir su propia vida,
de sanar las heridas y encontrar su propia felicidad, lejos de las sombras de su madre. El regreso del ex. Los días pasaban más rápido de lo que Vanessa hubiera imaginado. Después de su confrontación con Claudia, sentía que un peso inmenso había sido levantado de sus hombros. No más mentiras, no más manipulaciones. Estaba lista para avanzar, pero aún había una pieza faltante en este complicado rompecabezas: Isabel. Su búsqueda no había sido fácil. Los pocos rastros que pudo encontrar de su hermana se desvanecían en la nada. Isabel había desaparecido del radar familiar hacía años. Vanessa estaba decidida a no rendirse. Sin embargo, entre todo ese caos, algo inesperado sacudió su mundo una vez más. Era una tarde lluviosa cuando escuchó un golpeteo en la puerta. Al abrirla, lo primero que notó fue un par de ojos familiares: Esteban. No lo había visto desde su impactante confesión sobre su relación con Isabel. Verlo ahora, después de todo lo que había descubierto, le provocó una oleada de emociones contradictorias: rabia, confusión, y quizás algo que no quería admitir: nostalgia. ¿Podemos hablar?, preguntó él, empapado por la lluvia, pero sin importarle. Hay cosas que debes saber. Vanessa lo miró fijamente. Su primer instinto fue rechazarlo, pero algo en su mirada la hizo dudar. Había más secretos, más verdades que él no había contado, y Vanessa no podía permitirse dejar nada sin resolver. Lo dejó pasar. Se sentaron en la sala, donde el ambiente se llenó de tensión. Vanessa cruzó los brazos, su postura defensiva, mientras Esteban se quitaba el abrigo empapado y se acomodaba en el sofá. Y no sé por dónde empezar, dijo Esteban, con la voz ronca. Parecía nervioso, pero había una determinación en su mirada que antes no había visto. Vanessa lo miró, esperando. Isabel no se fue por decisión propia, soltó finalmente, rompiendo el silencio. La obligaron a irse. El corazón de Vanessa se aceleró. ¿Qué quería decir con eso? ¿Quién la había obligado? Y, más importante aún, ¿por qué? Explícate, dijo, su tono severo. No tengo tiempo para juegos. Esteban suspiró, pasándose una mano por el cabello. Parecía estar luchando con sus propios demonios. Tu madre, empezó, con cautela. Claudia me hizo firmar un acuerdo cuando Isabel tenía apenas 1 año. Me exigió que me alejara de ella y de ti. Amenazó con arruinar mi vida, con destruir mi carrera si no lo hacía. Isabel no sabe nada de esto. El aire pareció escaparse de la habitación. Vanessa sentía que su mundo volvía a tambalearse. Sabía que su madre era controladora, pero no había imaginado que pudiera ser capaz de algo tan frío y calculador. No solo había manipulado su vida, sino que también había destruido la relación de Isabel con su padre desde el principio. ¿Y tú lo aceptaste?, y preguntó, con la voz temblorosa. ¿Te alejaste de tu hija sin luchar? Esteban la miró con una mezcla de arrepentimiento y desesperación. No fue tan simple. Claudia tenía poder, conexiones. Sabía exactamente cómo arruinarme. Estaba comenzando mi carrera como abogado y no podía arriesgarme a perderlo todo. Pensé que, de alguna manera, era lo mejor para Isabel, pero me equivoqué. Siempre lo supe. Vanessa lo escuchaba en silencio, procesando cada palabra. Sentía una ira creciente hacia su madre, pero también una profunda decepción hacia Esteban. Él había permitido que Claudia controlara su destino, había permitido que su hija creciera sin su padre. Pero ahora, después de todo este tiempo, estaba aquí. ¿Por qué? ¿Por qué volviste ahora?, preguntó finalmente, su voz cargada de resentimiento. Esteban bajó la mirada, como si le pesara el tiempo que había pasado sin estar presente. He estado buscando a Isabel por años, pero Claudia se encargó de borrar todos los rastros de ella. No fue hasta hace poco que logré encontrar información sobre su paradero. Necesito tu ayuda, Vanessa. Isabel está en problemas, y creo que solo tú puedes llegar a ella. Vanessa se quedó en silencio, su mente corriendo a 1000 por hora. Sabía que no podía confiar completamente en Esteban, pero la preocupación por su hermana era más grande que cualquier resentimiento que pudiera sentir. Si Isabel estaba en problemas, tenía que actuar,
pero primero necesitaba saber más. ¿Qué tipo de problemas?, preguntó, sintiendo un nudo en el estómago. Esteban tragó saliva antes de responder. Hace unos meses descubrí que Isabel está vinculada a un grupo de personas que se dedican a negocios oscuros. No sé los detalles exactos, pero lo que he descubierto es preocupante. Si no hacemos algo, podría estar en serio peligro. Vanessa sintió una mezcla de incredulidad y miedo. Su hermana, la persona que había estado buscando durante tanto tiempo, estaba en peligro y nadie le había dicho nada. El resentimiento hacia su madre aumentaba con cada revelación. ¿Y qué esperas que haga yo?, preguntó, tratando de controlar sus emociones. Eres su hermana, Vanessa, dijo Esteban. Ella podría escucharte. No estoy seguro de cuánto sabes sobre su pasado, pero sí hay alguien que puede salvarla, eres tú. La propuesta de Esteban sonaba desesperada, pero también genuina. Vanessa sabía que esta era una oportunidad para reparar el daño que su madre había causado, pero también significaba enfrentarse a los peligros del presente. Voy a ayudarte a encontrarla, dijo finalmente, con la determinación creciendo en su interior. Pero si algo le pasa a Isabel, jamás te lo perdonaré. Esteban asintió, entendiendo el peso de sus palabras. Haremos esto juntos, respondió, con un toque de esperanza en su voz. Vanessa sabía que estaba a punto de embarcarse en una búsqueda peligrosa. El regreso de Esteban había reabierto viejas heridas, pero también le había dado una nueva misión: salvar a Isabel, la hermana que apenas conocía, del precio que la familia había pagado por el orgullo de su madre. El perdón que nunca llegó. Vanessa se encontraba frente a la puerta de la casa de su madre, el corazón latiendo desbocado en su pecho. Había pasado semanas buscando a Isabel, y aunque había logrado un avance al conseguir un número de contacto de uno de los amigos de su hermana, nada la preparó para el reencuentro con Claudia. La ira, el dolor y la decepción la habían acompañado en cada paso, pero ahora, al estar tan cerca de su madre, todo eso se intensificaba. Se detuvo unos segundos antes de tocar el timbre, recordando cada palabra hiriente que había intercambiado con Claudia. Sabía que lo que había descubierto sobre su madre era solo la punta del iceberg. La mujer que había estado idealizando durante su infancia se había desmoronado en la imagen de una manipuladora interesada únicamente en su propio bienestar. Finalmente, respiró hondo y apretó el timbre. La puerta se abrió con un chirrido que resonó en el silencio de la tarde. Claudia apareció en el umbral, con su característico maquillaje impecable y una expresión de sorpresa en el rostro. Vanessa, dijo, con un tono que mezclaba incredulidad y desdén. No esperaba verte. Vanessa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No estaba allí para intercambiar amabilidades. Y necesito hablar contigo, respondió, firme. Es importante. Claudia frunció el ceño, pero se apartó, invitándola a entrar. Vanessa pasó, notando la pulcritud y el orden de la casa, como si nada de lo que había sucedido tuviera un impacto. ¿Qué es tan urgente?, preguntó Claudia, cerrando la puerta con un golpe suave. Es sobre Isabel, dijo Vanessa, cortante. He estado buscando información sobre ella, y me enteré de algunas cosas que tú nunca me dijiste. Claudia frunció el ceño, como si la palabra Isabel le causara una punzada de incomodidad. Vanessa, te lo he dicho 1000 veces, tu hermana tomó decisiones equivocadas. No puedes hacerte cargo de su vida. ¿Decisiones equivocadas? O tal vez decisiones que tú le obligaste a tomar. Vanessa no pudo contener su ira. Los recuerdos de su infancia, de la manera en que su madre siempre priorizaba su imagen y su dinero, inundaron su mente. Claudia se cruzó de brazos, pero su expresión se tornó defensiva. No te atrevas a hablarme así. Hice lo mejor que pude. Siempre he querido lo mejor para ti y para ella. ¿O lo mejor?, replicó Vanessa, sintiendo como su voz se quebraba. ¿Es lo mejor alejar a Isabel de su padre? ¿Es lo mejor destruir su vida por completo para proteger tu orgullo? Claudia se mantuvo en silencio, sus ojos mostraban una mezcla de enfado y culpa, como si no hubiera respuesta. Vanessa sintió que cada palabra que decía era un grano de arena en el reloj, pero no podía parar. La rabia fluía por sus venas y necesitaba expresarla.
Isabel ha estado en problemas, y tú no has hecho nada para ayudarla. Te has escondido detrás de tu orgullo y tu egoísmo. Y ahora, posiblemente, esté en peligro, dijo, su voz subiendo de tono. ¿Qué vas a hacer al respecto? Claudia finalmente cedió, su rostro cambiando de la indiferencia a la preocupación genuina. Y no sabía que estuviera tan mal, murmuró, como si las palabras estuvieran saliendo de un lugar profundo y reprimido. Vanessa sintió un ligero destello de esperanza, pero era fugaz. No estaba allí para consolar a su madre, sino para exigir respuestas. Tu orgullo ha causado mucho daño, madre. Es tiempo de que dejes de lado tus intereses personales y te enfrentes a la realidad. Isabel necesita que la rescates. Yo, Claudia tartamudeó, buscando una forma de justificar sus acciones. Pensé que lo hacía por el bien de la familia. Siempre he querido protegerte. ¿Protegerme? Vanessa rió sin humor, dejando escapar un suspiro de frustración. Tu forma de protegerme me ha hecho sentir sola y abandonada. Un silencio incómodo llenó el espacio entre ellas. Vanessa sintió que el tiempo se detuvo, y el eco de sus palabras resonaba en su mente. Se dio cuenta de que había algo que su madre nunca podría ofrecerle, el perdón que necesitaba para sanar. Y nunca vas a entender lo que has hecho, ¿verdad? Dijo Vanessa, su voz casi un susurro. Claudia bajó la mirada, como si se sintiera abrumada por la verdad de sus actos. No puedo cambiar el pasado, Vanessa. Pero estoy aquí, quiero intentar enmendarlo. Vanessa cerró los ojos, sintiendo la presión en su pecho. La lucha interna entre el deseo de perdonar y el dolor que había sufrido era abrumadora. Pero sabía que no podía seguir permitiendo que el orgullo de su madre definiera su vida. No necesito que intentes enmendar nada. Solo necesito que reconozcas que tus decisiones han afectado a nuestra familia de maneras que ni tú puedes imaginar. Pero eso no significa que yo esté dispuesta a quedarme aquí y seguir sufriendo por tu orgullo. Las palabras se sentían liberadoras. Vanessa se dio cuenta de que no necesitaba el perdón de su madre, lo que necesitaba era sanar por sí misma. La conversación no iba a ser lo que deseaba, pero también se dio cuenta de que su madre era incapaz de reconocer el daño causado. Voy a buscar a Isabel. No sé qué haré después, pero sé que tengo que hacerlo. Y no quiero que interfieras. Vanessa, no puedes simplemente dejarlo así. Claudia se acercó, su tono de súplica era palpable. Vanessa la miró a los ojos, sintiendo una oleada de compasión, pero se mantuvo firme. Te he perdido, madre. La relación que teníamos se ha desvanecido, y no sé si hay algo que pueda hacerse para cambiar eso. Estoy lista para seguir adelante sin ti. Con esas palabras, Vanessa dio media vuelta y salió de la casa, dejando atrás el peso del pasado. Mientras caminaba por la calle, sintió una mezcla de tristeza y liberación. Había aprendido que el perdón era un viaje personal y que, a veces, dejar ir era lo más valioso que podía hacer por sí misma. La búsqueda de Isabel estaba lejos de haber terminado, pero al menos ahora sabía que tenía el poder de decidir su propio camino. Su madre, aunque presente, ya no sería parte de su carga. Había llegado el momento de reencontrarse con su hermana, con la esperanza de que, juntas, pudieran reconstruir lo que el orgullo había destruido. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.